María González subió al Uber con el corazón latiendo acelerado, con las manos aún temblorosas por lo que acababa de vivir en su apartamento de Barcelona. Afuera, la lluvia caía constante, empapando su chaqueta y los zapatos, y el frío parecía colarse por cada rendija de la puerta del coche. Aún así, intentó saludar a Javier, el conductor, con una sonrisa que no lograba esconder la ansiedad que sentía. Mientras se acomodaba en el asiento trasero, sentía cada músculo tenso, y cada pensamiento parecía girar en torno a la misma pregunta. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de suceder sin parecer loca? Respiró hondo, ajustó la mochila a su lado y empezó a relatar, con voz temblorosa pero firme, los eventos que habían convertido su vida cotidiana en una pesadilla, sin darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba aumentaba la tensión en la cabina del coche. Todo había comenzado unos días atrás, cuando notó que Bruno, su pequeño perro mestizo, empezaba a comportarse de manera extraña. Al principio era solo una sensación. Él la miraba fijamente desde la entrada del salón durante largos minutos, completamente inmóvil, sin ladrar ni mover la cola. Cada vez que ella se levantaba de la cama o de la silla del escritorio, él seguía con la mirada, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. María intentó ignorarlo, pensando que se trataba de un comportamiento típico de perro protector. Pero pronto se dio cuenta de que había algo en la forma en que la observaba que la hacía sentir vulnerable, como si él pudiera percibir algo que ella no podía ver. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento, María se despertó sobresaltada creyendo haber escuchado un susurro junto a su oído. Su corazón latía desbocado y se incorporó lentamente, mirando alrededor con los ojos entrecerrados. Allí estaba Bruno, sentado frente a ella en la oscuridad, con los ojos brillantes que reflejaban la luz de la calle. No ladró, no movió la cola, solo la observaba fijamente, y María sintió que la presencia de algo desconocido se hacía tangible en la habitación. Cada fibra de su cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras intentaba racionalizar la situación, convencida de que la noche y la tormenta estaban jugando con su mente cansada. A partir de esa noche, los comportamientos extraños de Bruno se intensificaron. No solo la miraba de forma inquietante, sino que desaparecía por minutos, reapareciendo de lugares inesperados, a veces observando las paredes como si siguiera algo invisible. María comenzó a sentir miedo incluso durante el día. Cualquier movimiento de su perro, cualquier sombra proyectada por la luz de la calle, hacía que el corazón le diera un vuelco. Intentó grabarlo en video para demostrar que no estaba imaginando cosas, y al revisar las grabaciones se quedó helada. Bruno seguía con la mirada fija en un punto donde no había nada, moviendo la cabeza de manera extraña, como si intentara comunicarse con algo que solo él podía ver. Esa misma noche, al acostarse, María notó que Bruno se subió a la cama y se sentó a sus pies, inmóvil. La sensación de ser observada se intensificó hasta convertirse en miedo palpable. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo más estaba en la habitación, acechando en la penumbra junto con su perro. Intentó convencerse de que era su imaginación, que estaba cansada o estresada, pero cada sonido, cada crujido del piso la hacía sobresaltar y recordar que no estaba sola. El miedo se volvió físico, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle el pecho, y una sensación de urgencia la obligó a mantener los ojos abiertos hasta que el sueño finalmente la venció. Los días siguientes, María empezó a notar que los susurros continuaban, apenas audibles pero presentes. A veces parecía escuchar su propio nombre pronunciado en un tono grave, como una advertencia. Cada vez que giraba la cabeza, Bruno estaba ahí, observándola, con los ojos fijos y brillantes en la penumbre, como si entendiera algo que ella no podía ver. El apartamento dejó de ser un lugar seguro. Cualquier rincón parecía ocultar una amenaza invisible, y la ansiedad se volvió una compañera constante, acompañada por la sensación de que cada paso que daba podía desencadenar algo aterrador. Una tarde, mientras preparaba té, María sintió un frío intenso recorrer su espalda. Al girar, vio a Bruno frente al espejo del baño, mirando hacia un punto vacío detrás de ella. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Por un instante creyó que algo estaba allí, acechando desde la sombra. Intentó racionalizarlo, diciendo que era el reflejo de la luz de la calle o su mente jugándole trucos. Pero la sensación de peligro era demasiado real, demasiado palpable,
y la tensión la hizo retroceder unos pasos sin poder dejar de observar a su perro, que parecía consciente de todo lo que ella no veía. Esa noche, la tormenta volvió con más fuerza. María despertó sobresaltada al escuchar un golpe en la puerta del balcón. Al encender la luz, no había nadie afuera. Solo la lluvia que golpeaba con fuerza y el sonido de la ciudad distante. Bruno estaba parado junto a ella, rígido, observando la puerta con atención extrema. Un escalofrío recorrió a María. Cada vez que el perro ladraba al aire o gruñía, ella sentía que algo invisible compartía su apartamento con ellos, acechándolos, siguiendo sus movimientos y esperando el momento adecuado para rebelarse. Fue entonces cuando María decidió salir a la calle para despejarse. La ansiedad y el miedo acumulados se habían vuelto insoportables. Mientras caminaba bajo la lluvia, Bruno la seguía con pasos silenciosos. Cada sombra proyectada por los faroles parecía moverse de forma independiente, y cada crujido de las hojas bajo sus pies la hacía saltar. La ciudad nocturna de Barcelona parecía diferente, más oscura, más amenazante, y la sensación de ser observada no desaparecía incluso en la vía pública. Al regresar a casa, María notó que algo había cambiado. Bruno se comportaba de manera más alerta que nunca, como si anticipara un peligro que ella no podía percibir. Esa noche, al encender las luces del salón, vio cómo las sombras parecían moverse por sí mismas, alargando y acortando sus formas con una cadencia inquietante. Su respiración se volvió irregular. Cada segundo que pasaba aumentaba su sensación de vulnerabilidad y de que algo estaba presente, algo que no podía explicar ni enfrentar sola. Esa noche María decidió quedarse despierta hasta que amaneciera, temiendo que la oscuridad escondiera algo que ella no podía percibir. Se sentó en el sofá, cubriéndose con una manta, y observó a Bruno que permanecía inmóvil frente a la ventana, sus ojos fijos en un punto más allá de la lluvia y la penumbra. Cada minuto que pasaba su ansiedad aumentaba. Cada crujido de la madera del piso o del viento golpeando las persianas parecía un aviso de peligro. Sentía que cualquier movimiento, incluso respirar demasiado fuerte, podía desencadenar algo que la superara por completo. Javier, el conductor, escuchaba atento por el retrovisor, percibiendo cómo cada palabra de María aumentaba la tensión en la cabina del coche. Durante esos días, María comenzó a notar que Bruno ya no solo reaccionaba a sonidos o sombras visibles. Había momentos en los que se detenía frente a las paredes, gruñía al aire o corría de un lado a otro sin motivo aparente. Ella comenzó a sentir que la casa estaba viva, que algo invisible compartía el espacio con ellos y que Bruno era el único que podía percibirlo. El miedo se volvió una presencia constante, acompañándola incluso mientras intentaba distraerse con la televisión o leyendo algún libro. Cada rincón del apartamento parecía ocultar un secreto que solo su perro podía revelar. Una noche, María creyó escuchar un susurro cerca de su oído mientras dormía. Se incorporó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, y vio a Bruno parado junto a la cama, observando hacia un rincón vacío. La sensación de amenaza era tan intensa que no podía moverse. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa y la certeza de que algo estaba en la habitación con ellos era abrumadora. Intentó convencerse de que estaba soñando, que la mente cansada jugaba trucos, pero la intensidad del miedo le impedía relajarse y volver a dormir. Mientras relataba todo esto a Javier, María recordó que incluso durante el día la sensación de ser vigilada persistía. Cada vez que se movía por la casa, Bruno parecía anticipar los peligros invisibles. La ansiedad y el cansancio se habían vuelto insoportables. Ella se sentía atrapada en su propio apartamento, incapaz de escapar de la presencia que la acechaba. Cada sombra, cada reflejo de la luz, cada sonido inusual incrementaba su sensación de vulnerabilidad. Era como si la casa misma respirara, observándola, esperando el momento exacto para revelar algo aterrador. Una tarde decidió grabar un video para documentar los comportamientos de Bruno. Lo reprodujo al día siguiente y se quedó helada. El perro miraba fijamente hacia puntos vacíos, moviendo la cabeza como siguiendo algo invisible. En el video se percibían sus ojos brillantes y su respiración tensa,
y a María le pareció que incluso parecía reaccionar a presencias que no se veían. La tensión era tal que sentía que cualquier pequeño ruido podía desencadenar una reacción violenta del ambiente que la rodeaba. María comenzó a evitar ciertas habitaciones por la noche, caminando siempre acompañada de Bruno. La presencia invisible parecía seguirla, y el miedo se había vuelto físico. Cada crujido de la madera o sombra, proyectada por la luz de la calle, hacía que su corazón se disparara. Sentía que algo lo observaba constantemente, que no podía escapar ni siquiera al salir de casa. Incluso caminar hasta la puerta del balcón se había convertido en una prueba de resistencia, enfrentando un miedo que no podía describir con palabras. Una noche, mientras intentaba dormir, María escuchó pasos detrás de la puerta. Se giró lentamente y vio a Bruno mirando fijamente hacia la pared. Sintió un frío intenso recorrer su espalda y su respiración se volvió rápida. La sensación de ser vigilada por algo invisible se volvió insoportable. Intentó racionalizarlo, pero la tensión era demasiado intensa. Cada sonido en el apartamento, cada sombra, cada movimiento de su perro parecía confirmar que no estaba sola, que algo acechaba su vida y que Bruno era su único protector. Esa misma noche, María recordó que cuando intentaba distraerse con música o luces, los susurros continuaban, apenas perceptibles pero presentes. A veces parecía escuchar su nombre pronunciado con un tono grave, intenso, que hacía que el miedo se apoderara de su cuerpo. Cada vez que Bruno se movía o gruñía, sentía que algo la observaba, algo que no podía ver. La ansiedad se había convertido en parte de su vida, y la sensación de vulnerabilidad y peligro la acompañaba en cada paso que daba dentro del apartamento. María relató a Javier cómo incluso durante el día sentía la presencia invisible. Cada vez que abría la puerta o caminaba por el pasillo, Bruno reaccionaba antes de que ella percibiera algo. Era como si el perro supiera algo que ella desconocía. La ansiedad se volvió constante. La tensión se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Sentía que la casa estaba viva, que cada rincón ocultaba un secreto que solo Bruno podía revelar, y que ella estaba atrapada en un ciclo interminable de miedo y alerta constante. Una noche de tormenta, María despertó con la sensación de que algo la tocaba en la cara. Se incorporó sobresaltada y vio a Bruno frente a ella con un gruñido bajo y constante. No había señales de intruso, pero la sensación de amenaza era tangible. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, incapaz de moverse. La presencia invisible parecía consolidarse, y el miedo se volvió físico, envolviéndola, paralizándola. Intentó gritar, pero su voz no salió. Intentó moverse, pero el miedo la mantenía inmóvil. María decidió salir de casa para despejar su mente, caminando bajo la lluvia con Bruno a su lado. Cada sombra proyectada por los faroles de Barcelona parecía moverse de manera independiente. Los crujidos de las hojas y del pavimento húmedo la sobresaltaban constantemente. Incluso en la calle, la sensación de ser vigilada no desaparecía. Sentía que algo la seguía, invisible, acechando detrás de cada esquina, y Bruno parecía percibirlo, tensándose cada vez que algo se movía fuera de su campo de visión. Al regresar a casa, María notó cambios en Bruno. Parecía comunicarse con algo invisible, siguiendo figuras que ella no podía ver. A veces ladraba al aire, otras veces se quedaba completamente quieto observando un punto vacío. La sensación de que algo estaba en la casa con ellos se volvió imposible de ignorar. Cada día se sentía más insegura, incapaz de confiar en su propia percepción. La tensión era constante y la ansiedad comenzaba a dominar su vida, obligándola a vivir en un estado de alerta permanente. Una noche, mientras preparaba agua caliente, María vio a Bruno frente al espejo del baño, inmóvil, observando un punto detrás de ella. Sintió que el corazón se le paralizaba, que cada segundo duraba una eternidad. Intentó racionalizarlo, convencerse de que su mente le estaba traicionando, pero la sensación de peligro era demasiado intensa. Su respiración se volvió agitada y cada crujido del apartamento parecía un aviso de que algo se acercaba, algo que no podía ver, pero que estaba presente. María relató cómo intentaba buscar explicaciones racionales, pero nada lograba calmarla. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento de Bruno aumentaba su ansiedad.
La sensación de peligro era constante, y la relación con su perro se volvió ambivalente. Amor y miedo coexistían en cada interacción. Cada noche era una prueba de resistencia, enfrentando lo desconocido, intentando mantener la calma mientras su hogar se transformaba en un espacio aterrador que la atrapaba sin salida. Una noche de lluvia intensa, María escuchó un golpe en la ventana del balcón. Al encender la luz, no había nadie afuera, solo la lluvia y la ciudad silenciosa. Bruno estaba parado junto a ella, rígido, gruñendo al aire. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La sensación de que algo invisible compartía su apartamento era abrumadora. Intentó mantenerse firme, respirando hondo, pero el miedo era tan intenso que parecía físico, envolviéndola y dominando cada pensamiento. Esa noche decidió salir nuevamente para respirar, pero la ansiedad la seguía incluso en la calle. Cada sombra proyectada por la luz de los faroles parecía moverse de forma independiente y Bruno reaccionaba antes de que ella pudiera percibir algo. La ciudad nocturna de Barcelona se volvió un lugar hostil, lleno de amenazas invisibles que solo Bruno parecía detectar. La sensación de ser perseguida persistía, y María comprendió que no podía escapar fácilmente del miedo que la consumía. Al regresar a casa, María decidió enfrentar la situación. Se colocó frente a Bruno, mirándolo a los ojos, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Sintió que el perro respondía a algo que ella no podía ver, y que había una conexión extraña entre él y la presencia invisible que acechaba la casa. Cada gruñido, cada movimiento de Bruno, cada sonido en la oscuridad parecía formar un patrón que María aún no entendía completamente, pero que le helaba la sangre cada vez que lo percibía. Esa noche, mientras hablaba con Javier en el Uber, María recordó que los susurros se intensificaban en la madrugada. Se despertaba sobresaltada, sintiendo que alguien la observaba desde las sombras. Bruno permanecía a su lado, alerta, como si protegiera a su dueña de un peligro que ella no podía ver. Cada noche se convirtió en una prueba de resistencia, enfrentando un miedo que no podía explicar, mientras su perro se transformaba en el único aliado frente a lo desconocido. Finalmente, María comprendió que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Decidió buscar ayuda, contactar a especialistas en comportamiento animal y expertos en fenómenos extraños. Con la ayuda adecuada, comenzó a entender que Bruno percibía presencias que los humanos no podían ver. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, María empezó a sentirse más segura al comprender la naturaleza de los acontecimientos y la conexión especial con su perro que la había protegido durante semanas de algo invisible y aterrador. Esa fue la razón por la que estaba contando su historia a Javier mientras el Uber avanzaba por Barcelona bajo la lluvia. Quería desahogarse, compartir su experiencia con alguien que la escuchara sin juzgarla. Aunque aún sentía miedo, ahora también sentía alivio. Había sobrevivido, había enfrentado lo desconocido y había comprendido que la conexión con Bruno había sido vital para su seguridad. Cada palabra que relataba la liberaba un poco, y aunque sabía que nunca olvidaría esa noche, también sabía que había aprendido a confiar en sus instintos y en la lealtad de su compañero fiel.